Hola, esta es una clase más de mi curso de álgebra moderna en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Hoy vamos a hablar de dominios euclidianos, dominios de ideales principales y dominios de factorización única. Entre otras cosas, vamos a ver que todo dominio euclidiano es de ideales principales y todo dominio de ideales principales tiene factorización única en irreducibles. Vamos a comenzar la clase describiendo el problema de la factorización en irreducibles en un dominio entero. Es decir, el problema de averiguar si en un dominio entero dado es posible escribir todo elemento no cero ni unidad como producto de irreducibles, y si esto es posible, eh, averiguar si esa factorización como producto de irreducibles es única o única en algún sentido. Vamos a ver, vamos a preguntarnos entonces por condiciones suficientes que garanticen que un dominio entero es de factorización única. Y vamos a ver que ser de ideales principales es una condición suficiente. Es decir, ser un dominio entero en el que todo ideal es principal. Y vamos a ver que una condición suficiente para ser dominio de ideales principales es admitir una función euclidiana. Vamos a ver también que los enteros son un dominio euclidiano bajo el valor absoluto usual, algo que en realidad ya sabemos. Y muy importantemente también vamos a ver que el anillo de polinomios con coeficientes en un campo también es siempre un dominio euclidiano bajo la función grado. Y finalmente vamos a hablar un poquitito del teorema de Kummer, que fue uno de los últimos grandes pasos hacia la prueba del último teorema de Fermat antes de la prueba de Wiles. El problema de la factorización en irreducibles. Entonces, para poder hablarles, para poder describirles este problema, pues necesito primero definir la noción de qué es ser un elemento irreducible de un dominio entero. Para poder definir esta noción, primero tengo que decirles qué es una unidad de un dominio entero. Entonces recuerden que definimos que un dominio entero es un anillo conmutativo unitario en el que el producto de elementos distintos de cero siempre es distinto de cero. Es decir, un anillo conmutativo unitario en el que la única forma de obtener el cero como producto de elementos de D es cuando alguno de los elementos ya es cero. Una unidad de D es un elemento invertible de D, es decir, un elemento para el que existe V inverso multiplicativo de U. Dos elementos son asociados si uno es otro por una unidad. ¿Sí? Entonces, observen que siendo pedante, realmente debería yo decir que A es asociado de B si A es una unidad por B. Pero resulta ser que esta relación ser asociado de dentro del dominio entero es de equivalencia, y por eso simplemente digo que A y B son asociados cuando uno es una unidad por el otro. Okay, y llegamos entonces a dos nociones que en el caso del anillo de los números enteros estamos acostumbrados a que son la misma noción o que coinciden o es que son equivalentes. A saber, la noción de elemento primo y la noción de elemento irreducible. Un elemento
de D es primo si no es cero ni unidad, y siempre que divida un producto de elementos de D, necesariamente divide ya a alguno de los dos factores. Digamos que es como muy potente en cuanto a divisibilidad. Eso es de alguna forma, informalmente, lo que esto quiere decir. Y un elemento irreducible es un elemento de D que no es cero ni unidad y que no puede ser factorizado dentro de D salvo en las formas triviales o en las formas obvias. ¿Por qué digo esto en las formas triviales o en las formas obvias? Observen, si me dan cualquier elemento de mi dominio entero y me dan una unidad cualquiera, U, pues siempre es posible escribir X igual a U por U a la menos 1 X. Es decir, dado X y dada cualquier unidad, siempre es posible factorizar X de esta manera obvia, o medio tonta, ¿no? Trivial, diría yo. Pues digo que X es irreducible, justamente si la única forma de escribir C como el producto de dos cosas, de factorizarlo, es justo en una de las formas que acabo de describir, en una de las formas obvias. Pero de otra manera, salvo esas formas obvias, es imposible romper C como producto de dos cosas. Entonces, ser elemento primo es de alguna forma que es como muy potente en cuanto a divisibilidad, en cuanto a que si divide un producto es porque ya dividía alguno de los dos. Y ser irreducible es no poder ser factorizado de manera no trivial. Si uno se pregunta en qué debería ser la factorización, el problema de la factorización, pues lo que uno quisiera para empezar es que en un dominio entero alguien que no fuera cero ni unidad pudiera ser escrito como producto de cosas que ya no pueden ser factorizadas o refinadas, ¿no? Es decir, se ve que la noción relevante para el problema de la factorización es la irreducibilidad, no la primalidad. ¿Sí? Aunque vamos a ver que la primalidad es una condición muy poderosa. Ok, pero primero, una serie de ejercicios dedicados a caracterizar estas nociones, estas cuatro nociones, en términos de ideales, ¿no? Por ejemplo, U es unidad si y solo si el ideal que genera es el total. Que eso es muy sencillo, ¿no? Porque ser unidad equivale a que U por alguien sea el 1, pero entonces pues ya una vez que si U por alguien es 1, el ideal generado por U siempre tiene que ser todo. Okay. Lo dejo como ejercicio. Dos elementos son asociados si y solo si el ideal que generan es el mismo. Un elemento es primo si y solo si, bueno, para empezar, el ideal que genera es no trivial, si no es el cero y no es el total, y es un ideal primo de D, ¿no? Es decir, al menos la noción de elemento primo es consistente con la noción de ideal primo, ¿no? Siempre y cuando se sea ideal no trivial. ¿Okay? Y ser elemento irreducible equivale a, pues, 1, que el ideal que genere sea no trivial, no sea el cero ni el total, y que ese ideal sea maximal en el conjunto de ideales principales no triviales de D.
observen, no, es natural, esta condición no debería caer como sorpresa si vemos que la noción de irreducibilidad lo que nos dice es, siempre que C pertenezca a un ideal, pues ese ideal es el total, siempre que C pertenezca a un ideal, ese ideal es o el total, o el otro es el total, y eso me diría que entonces que uno de los dos uno de los dos ideales es el total y el otro coincide con el ideal generado por C, digamos, usando ya la parte, las partes 1 y 2 de este ejercicio. Entonces, ser irreducible sí se traduce realmente a siempre que C esté en un ideal principal, ¿no? Digamos en este ideal, ese ideal es el total o el otro es el total y así este coincide con el ideal generado por C y así no hay nadie propiamente entre el ideal generado por C y el ideal generado y el ideal total. No hay ningún ideal principal ubicado de manera no trivial ahí en medio. Ok, entonces esta cuarta condición no debería caer como sorpresa. Y pues lo primero que vamos a hacer es ver que sí hay una relación entre la primalidad y la irreducibilidad, y es que todo elemento primo es irreducible. Entonces, si toman un elemento primo del dominio entero D y quieren ver que es irreducible, pues supongan que lo escribo como producto de dos elementos de D. Ok, entonces, como en la definición de dominio entero pido que sea anillo conmutativo unitario, pues yo sé que P es P por 1. ¿No? Y así, P por 1 es este elemento. ¿No? Es decir, P divide al elemento, porque P por alguien es el elemento. La primalidad de P nos dice entonces que P divide a A necesariamente o P divide a B necesariamente. En el primer caso, P, si lo que resulta ser es que P divide a A, bueno, pues entonces A es P por alguien, P por algún Q. Y tomando esta igualdad y sustituyendo A en lugar de esta A, pues a lo que llego es a que A es perdón, tomando esta igualdad y sustituyendo P en lugar de esta P, ¿sí? Llego a que A es igual a AB Q. Ahora, A es distinto de 0. ¿Por qué? Porque P no es 0 ni unidad y A por B es P. Si A fuera 0, pues A por B sería 0. Entonces A no es 0 y así puedo cancelarla, ¿no? Porque en un dominio entero vale la ley de cancelación. Y entonces veo que B por Q es 1. Entonces, ojo, no dividí entre A, lo cancelé porque en un dominio entero vale la ley de cancelación, pero no usé el inverso de A, que no viviría en D, así acaso viviría en el anillo, en el campo de función de cocientes de D. En fin, pero esto lo que me dice es que B es unidad de D. ¿Y así a qué llego? Pues yo sé que P divide a alguno de los dos, por primalidad. Si P divide a uno, entonces el otro es unidad. Bueno, pues similarmente, pues si P divide a B, entonces A es unidad. Y veo que sí, en efecto, P cumple esta condición, ¿no? que
que siempre que se pueda ser escrito como producto de dos cosas, alguno de los dos necesariamente es unidad. Ok. Y este es el momento en el que uno se da cuenta, bueno, y recordando también que en el anillo de números enteros, las dos nociones, ¿no? La primalidad y la irreducibilidad, son equivalentes, en el que uno dice, bueno, pues uno pues quisiera que todo irreducible fuera primo, ¿no? Para poder garantizar que todo irreducible no solo no puede ser factorizado de manera no trivial, sino que posee esta propiedad eh, de divisibilidad. ¿No? Que siempre que divida un producto, divide necesariamente alguno de los dos. Y eso no siempre es cierto. No siempre es cierto que todo irreducible es primo. Y los ejemplos prototípicos vienen de la teoría de números algebraicos. Hay anillos de enteros algebraicos que tienen elementos irreducibles que no son primos. Y más específicamente, de hecho, en z de raíz de 5, que es el anillo de enteros algebraicos de q de raíz de 5, aquí hay elementos que son irreducibles, pero no primos. Esto lo veremos más adelante. Perdón, aquí debí de haber dicho raíz de menos 5. Digamos, en z de raíz de 5 también hay elementos irreducibles, pero para poder decir que es el anillo de enteros algebraicos. Ok, entonces aquí hay elementos irreducibles que no son. Por el momento pueden tomar esto simplemente como cultura general. Hacia el final del curso pretendo dar estos ejemplos con más detalle. Bueno, pues sabiendo qué significa ser irreducible en un dominio entero, llego ya al problema de la factorización en irreducibles. Así que lo divido en dos partes. El de la existencia de factorización irreducibles, la posibilidad de factorización en irreducibles, y luego si esta es posible, su unicidad. Entonces, en un dominio entero decimos que la factorización en irreducibles es posible si todo elemento que no sea cero ni unidad puede ser escrito como un producto finito de elementos irreducibles. Y claro que a lo mejor ahí puede haber repeticiones, ¿no? Es decir, un producto finito de elementos irreducibles en el que a lo mejor un mismo irreducible aparece muchas veces como factor. Está permitido. Ok, y si la factorización en irreducibles es posible, digo que D es dominio de factorización única, si satisface que siempre que tenga yo elementos irreducibles que me dan cuyos productos me dan lo mismo, es decir, si quieren, siempre que tenga yo un elemento y lo factorice como producto de irreducibles, dándome así esta igualdad, necesariamente pueda yo concluir siempre que el número de irreducibles, posiblemente con repeticiones, que aparecen, es igual del uno que del otro, y los irreducibles son esencialmente los mismos, es decir, hay alguna permutación o algún reordenamiento, digamos, de los Cs, de manera que, tras ese reordenamiento el C sea asociado del correspondiente B. Entonces, salvo permutar los Cs,
van siendo asociados de los otros irreducibles. Okay. ¿No? Es decir, siempre que tenga yo un elemento factorizado de dos maneras, un producto de irreducibles, esas dos maneras son esencialmente la misma. Es decir, el número de irreducibles que aparece es el mismo y van siendo asociados de uno por uno. Y claro que entonces me pregunto, pues, ¿qué los dominios de factorización única de verdad existen? ¿O cómo puedo yo decidir si un dominio entero dado es de factorización única o no? Ahí es posible dar condiciones suficientes. Y vamos a ver que la respuesta es sí. Ahora bien, ¿para qué? ¿No? Digamos, una de las primeras preguntas es, ¿por qué me interesa la factorización única de irreducibles? ¿No? ¿Por qué me interesa por qué deseo que un dominio entero tenga factorización única en irreducibles? Pues resulta ser que si, por ejemplo, para todo número primo positivo P, el anillo de enteros ciclotómicos asociado a P, ¿no? Es decir, el anillo de enteros algebraicos de Q de E a la 2 pi I sobre P. Si el anillo de enteros algebraicos de este campo siempre tuviera factorización única, siempre fuera un dominio de factorización única para todo un número primo, se podría probar el último teorema de Fermat con técnicas mucho más elementales que las técnicas usadas por Weiss. De hecho, hay la unicidad, el problema de la factorización única en irreducibles, sí permeó a los varios ataques al último teorema de Fermat. De hecho, Lamé creyó haber obtenido una prueba del último teorema de Fermat y resultó ser que su prueba usaba de manera esencial la suposición de que estos anillos de enteros ciclotómicos siempre tienen factorización única. Cosa que no es cierta. Es decir, no es cierto que todos los anillos de enteros ciclotómicos tienen factorización única. Entonces, su supuesta prueba del último teorema de Fermat en realidad era inválida. Si no me equivoco, Kummer mismo en algún momento especuló que Fermat creía tener una prueba de lo que posteriormente se llamaría el último teorema de Fermat, porque de alguna forma también usaba, sin darse cuenta, esa suposición. Y es una especulación que corre, que es posible que la prueba que Fermat creía tener en realidad no era tal, porque es posible que su supuesta prueba usara también la suposición de unicidad de la factorización. Bueno, en 1850, Kummer mostró que el último teorema de Fermat es cierto para lo que él llamó primos regulares. Un número primo
dispositivo P es regular si no divide al número de clase de, del correspondiente anillo de enteros ciclotómicos. El número de clase, por ejemplo, ese número de clase, si es 1, si y solo si ese anillo tiene factorización única. Entonces, en realidad, esta prueba de Kummer para primos regulares está directamente relacionada con la unicidad de la factorización. Y entonces vemos que la unicidad de la factorización en irreducibles es una propiedad realmente muy importante, muy potente, ¿no? Porque tiene que ver con el último teorema de Fermat, que por su parte ayudó a desarrollar muy buena parte del álgebra y de la teoría de números, ¿no? De la teoría de números algebraicos. Ok. Entonces, primero vamos a dar una condición suficiente para que un dominio entero admita factorizaciones irreducibles. Es decir, vamos a hacer de un lado por el momento el problema de la unicidad. Y esa condición es la noetherianidad. Un anillo conmutativo unitario es noetheriano si toda colección no vacía de ideales de A tiene un elemento maximal con respecto a la contención. Por ejemplo, los números enteros son noetherianos, ejercicio. Y también vamos a ver que el anillo de polinomios con coeficientes en un campo es noetheriano. Un poco más difícil es probar un teorema de Hilbert que dice que si uno tiene un anillo noetheriano, su anillo de polinomios también es noetheriano. Eso ya es más difícil. Bien, ok. Si me dan un dominio entero noetheriano, entonces la factorización en irreducibles es posible. La prueba en realidad es bastante estándar, es un truco bastante estándar cuando lidia uno con anillos noetherianos. Entonces consideremos que queremos mostrar que todo elemento no cero ni unidad puede ser escrito como productos irreducibles. Entonces, pues consideramos el conjunto de aquellos que no, pero como la definición de noetherianidad está dada sobre ideales, en lugar de considerar los elementos mismos, consideramos los ideales principales generados por los elementos, y consideramos todos los elementos que no pueden ser escritos como productos finitos de irreducibles. Nos gustaría que S fuera vacío. Bueno, pues vamos a analizar qué pasaría si no lo fuera. Si no fuera vacío, tendría un elemento maximal, ¿no? Por noetherianidad. Por noetherianidad tendría un elemento maximal. Digamos el ideal generado por cierto elemento A. Ok, ahora A mismo no es irreducible porque A no puede ser escrito como producto finito de irreducibles. Si A fuera irreducible, A sería producto de irreducibles con un solo factor, ¿no? O sea, A igual a A. Ok, entonces no puede ser irreducible y así tiene una factorización no trivial, es decir, existen elementos que no son unidades, ¿no? Aquí esta letra denota el conjunto de unidades de D. Y entonces A puede ser escrito de manera, tiene una factorización no trivial. Ahora bien, como B y C no son unidades, observen, A está contenido en el ideal generado por B. Sí, claro, porque A es B por alguien. Y A está contenido en el ideal generado por C.
Claro, porque A es C por alguien. Y así el ideal generado por A, al ser el más pequeño que contiene A, pues está contenido tanto en el ideal generado por B como en el ideal generado por C. Pero la contención es propia porque ni B ni C son unidades. ¿Okay? La contención es propia y A era elemento maximal de S. Eso significa que este no está en S y este no está en S. Y también estos son, B y C no son ni cero ni unidad. Y así, a lo que llego es que B puede ser escrito como producto finito de irreducibles y C también. Ok, pero entonces A también puede ser escrito como un producto finito de elementos irreducibles. En contradicción con la misma forma en la que fue tomado A, porque pues este ideal estaba en S y entonces A no podía ser. Entonces el hecho de suponer que A no puede ser escrito me lleva a que A sí puede ser escrito, esa es una contradicción. ¿Qué debe estar pasando? Pues que este conjunto es vacío, es lo que debe estar pasando. Pero el que sea vacío, pues como pueden ver, obviamente significa que todo elemento no cero en unidad puede ser escrito como producto de irreducibles. Ejemplos: el anillo de enteros algebraicos de cualquier extensión finita de Q es un dominio noetheriano. Por el momento no lo voy a probar, por el momento es solo cultura general. Y también hay extensiones finitas de Q, cuyos enteros algebraicos, que por esta primera observación sí admiten factorizaciones irreducibles, pues esta factorización no es única, ¿no? Es decir, sí que hay dominios enteros en los que la factorización en irreducibles es posible, pero no es única. Un ejemplo sería de nuevo z de raíz de menos 5. Okay. Y ahora, pues la pregunta es, como dije, ¿hay condiciones suficientes para garantizar que la factorización en irreducibles es única? Digamos, ya que tengo una condición suficiente para que sea posible, ¿no? Saber la noetherianidad. Pues ahora me pregunto si hay alguna condición suficiente para que el tal sea única. Y pues sí, vamos a ver que los dominios euclidianos son de factorización, admiten factorización en irreducibles y tal factorización siempre es única. Entonces, ¿qué cosa es un dominio euclidiano? Entonces, doy la definición para que tanto el anillo de enteros sea un dominio euclidiano como el anillo de polinomios con coeficientes en un campo. Y es por eso, digamos, tomando en cuenta que quiero que esos dos satisfagan la definición, y extrayendo la idea de que siempre puedo hacer división con residuo, es que doy esta definición. Una función euclidiana para mi dominio entero es una función que a cada elemento no cero le asocia un entero no negativo y que satisface las siguientes condiciones. Si tengo dos elementos no cero y digamos que B divide a A, entonces delta de B no supera a delta de A. ¿Sí? Es decir, delta está controlado por la divisibilidad, si quieren. Observen que, por ejemplo, en el caso de los números enteros, la función delta igual a valor absoluto no solo satisface esto, sino que además
es multiplicativa, es decir, valor absoluto de B por alguien es valor absoluto de B por valor absoluto de Q. Es decir, si digamos aquí no solo es menor o igual, sino que es dividido. Ok, entonces esta primera condición es menos fuerte que la propiedad correspondiente del valor absoluto. La pido menos fuerte, es decir, no pido multiplicatividad para que el anillo de polinomios con coeficientes en un campo sí pueda satisfacerlo, ¿no? Porque la función grado no es multiplicativa. Bien. La segunda condición es que si me dan dos elementos 2, 0, siempre pueda yo hacer división con residuo, es decir, existan Q y R con la propiedad de que A es B, Q más el residuo, y el residuo es un residuo, ¿no? Es decir, o es 0 o su delta baja, el valor de la función euclidiana en él baja. Es decir, al dividir, el residuo o ya es 0 o baja con respecto a la función euclidiana. Si D admite una función euclidiana, le llamo dominio euclidiano. Dominio euclidiano bajo la función euclidiana. A priori, pues es posible que un dominio entero podría admitir varias funciones euclidianas. También es posible que hubiera dominios enteros que no admiten, ¿no? Vamos a ver que los hay. Hay dominios enteros que no admiten funciones euclidianas. Ok, los ejemplos son los enteros con el valor absoluto y el anillo de polinomios con coeficientes en un campo bajo la función grado. Otro ejemplo, el anillo de enteros gaussianos. Es decir, el subanillo unitario, el subanillo generado por Z unión I dentro del anillo de los números complejos. Parece ya tenemos notación. Y es un dominio euclidiano bajo la norma cuadrada, la norma compleja cuadrada. Es decir, delta de A más B, A y B enteros, A cuadrada más B cuadrada. Ok, para probarlo, vamos a hacer cierta consideración. Observen que, primero, que la norma cuadrada es multiplicativa, de manera que la primera condición, claro que es satisfecha por la norma cuadrada para Z de I, para los enteros gaussianos. Y así nos podemos abocar en demostrar 2. Para demostrar 2, voy a hacer la siguiente observación. Bueno, Z de I lo puedo dibujar como los puntos que son esquinas de la cuadrícula, ¿no? Digamos, puedo hacer este dibujo para Z de I. Etcétera. Ok, ¿no? Y esos puntos que acabo de dibujar son las parejas con coordenadas enteras. Ok, ahora observen lo siguiente, que siempre puedo dibujar, digamos, las líneas verticales que son mediatrices, ¿no? Es decir, las que están completamente en el los puntos medios, ¿no? Aquí, vertical, vertical. No es perfecto el dibujo, pero sí. Ok, y cuando hago ese dibujo observo dos cosas, ¿no? Claro, aquí había otro, etc., ¿no?
Cuando hago ese dibujo, observo dos cosas. Uno, los elementos, digamos, de este cuadrado. De cada uno de ellos, de cualquier punto en este cuadrado cerrado, su distancia al centro es menor o igual que el diámetro del cuadrado. Y el diámetro del cuadrado es raíz de 2, porque esto mide 1, esto mide 1. ¿Sí? Es decir, en un cuadrado arbitrario, la distancia de cualquier punto del cuadrado al centro es menor o igual que raíz de 2 sobre 2, ¿no? Menor que la mitad, sí, perdón, es menor que la mitad del diámetro. 1. Y 2, cualquier punto del plano complejo está en alguno de los cuadrados. Bueno, pues uso eso para hacer esto. Yo quiero mostrar que hay división con residuo. Entonces tomo dos elementos, no cero, ¿sí? Y considero el número racional, no el número racional, el número complejo, alfa dividido entre beta, cuyas coordenadas son racionales. Ejercicio. Bueno, pues lo que yo sí sé es que este número complejo cae en alguno de los cuadrados que dibujé, en alguno de estos cuadrados. Y dentro de ese cuadrado, su distancia al centro es menor o igual que la mitad del diámetro, y el diámetro mide raíz de 2. Ok, ahora raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 es 1.4, etcétera, ¿no? Es menor que 2. Entonces entre 2 es menor que 1. Ok, pues ya terminé, porque entonces paso beta multiplicando, valor absoluto de beta, norma de beta multiplicando, y obtengo esta desigualdad, ¿no? Y ya simplemente esa desigualdad le elevo al cuadrado. Elevar al cuadrado es creciente en los números no negativos. Ok, y así llego a que esta R eh, tiene delta menor que la delta de B. Aquí fíjense que en este caso delta, pues sí, de hecho está definida incluso en el cero. Okay. Entonces, el anillo de enteros gaussianos es euclidiano. La prueba realmente diría yo que es muy sencilla. Y, y claro que está, viene la pregunta, ok, y eso, por ejemplo, ¿para qué? Al final del curso voy a hablar del teorema de caracterizar a los primos positivos que son sumas de cuadrados. Y, y- y es para resolver ese problema que es muy útil saber esto. Eh, ok. Es decir, y resolver el problema de caracterizar a los primos que son sumas de cuadrados es de hecho resolver una eh, serie infinita de ecuaciones diofantinas. Entonces, de nuevo, vamos a ver que la aplicación directa son las ecuaciones diofantinas. Ok, bueno, pues hay muchos más anillos enteros algebraicos que admiten funciones euclidianas, ¿no? Ahí están viendo, todas estas son extensiones, de hecho, no solo finitas, sino de grado 2 de los racionales. Todas esas admiten funciones euclidianas. También hay muchas que no admiten, muchos anillos enteros algebraicos que no admiten. En fin, hacia el final del curso vamos a dar ejemplos ya más concretos. Y que ahora observen. En un dominio euclidiano, pues, DU, ¿no? Porque DE ya esta nomenclatura ya lo usé para decir dominio entero. Entonces uso DU para dominio euclidiano.
Bueno, si toman una unidad en un dominio entero, ella divide a todos los elementos del dominio entero, ¿no? Porque, pues, digamos, cualquier X, como vimos, es la unidad por alguien, a saber, este alguien. Entonces, toda unidad divide a todos. Y eso significa que las unidades tienen el delta más chico, ¿no? Digamos, excluyendo al cero, ¿no? Aquí solo considero delta definida para elementos no cero. Ok, pues ahí minimiza, las unidades minimizan el valor de delta por esta propiedad. Y en particular todas ellas tienen la misma delta. Claro, eso no significa que todas las que tienen la misma delta sean unidades, ¿no? Ok, bueno. Si dos elementos son asociados, entonces ambos se dividen mutuamente. Y al dividirse mutuamente, tengo ambas desigualdades en ambas direcciones. Y entonces sus deltas coinciden, ¿no? Entonces, al menos, delta está bien organizada en términos de que manda todas las unidades en el mismo y luego cada clase de asociación es enviada a un solo elemento. Digamos, delta es constante en cada clase de asociación. Ok, y ahora si uno se pregunta, ok, ¿puede uno dar alguna especie de recíproco? Eh, pues fíjense, si delta es multiplicativa, es decir, si satisface no solo esta condición, sino la condición más fuerte de que si B divide A, entonces delta, si B divide A, entonces delta de B divide a delta de A, como enteros. Si satisface eso, es decir, si es multiplicativa, eh, y aquí más concretamente debería yo decir, en lugar de delta de B divide a delta de A, más específicamente, digamos que eh, delta de B por alguien, delta de esa A fuera delta de B por delta de Q. O sea, es decir, no solo que divide, sino que el factor por el que divide es justamente delta del factor que multiplicado por B me da A. Ok, si es así, si es así, y si si delta de las unidades es 1 y de hecho solo las unidades van a dar al 1 bajo delta. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los números enteros, por ejemplo, ¿no? O, de hecho, sucede también en el caso de los enteros gaussianos, ejercicio. Ejercicio, encontrar todas las unidades de los enteros gaussianos. Ok, bueno, si sucede eso, que a priori parece quizá muy restrictivo, multiplicativo, y se tiene un control bien específico, bien concreto sobre delta de las unidades, entonces todo C que para el que dé la casualidad de que delta de C es un número primo, es irreducible. ¿Por qué? Porque pues escribe uno C igual a por B, aplica uno delta, y entonces delta de C, que entonces sería entonces primo, sería delta de A, delta de B. Pero si este es primo, alguno de estos dos es entonces 1. Es decir, alguno de ellos dos sería entonces unidad. Ok. Es decir, si mi función euclidiana satisface ciertas condiciones, eh, me puede ayudar a encontrar algunos elementos irreducibles. Ok, y entonces, teorema, todo dominio euclidiano es de ideales principales. Es decir, en todo dominio euclidiano, todo ideal es principal. La prueba es a estas alturas esencialmente la misma que para los enteros y que para el anillo de polinomios con coeficientes en un campo. Es tomar la misma idea y abstraerla. ¿Sí? Tomen un ideal diferente de cero, porque ya sabemos que el ideal cero, claro que es principal,
¿Y qué hacemos? Pues tomamos un elemento del ideal, que no sea el cero, y que minimice el valor de delta dentro de I. Quizá aquí debería poner I restringido, ahí menos el cero. Okay. Entonces, B minimiza el valor de delta dentro de I menos el cero. Ok, ahora, si me dan un elemento ahora arbitrario del ideal, yo quiero ver que es B por alguien, pues lo que sí sé es que como estoy lidiando con un dominio euclidiano, hay división con residuo, ¿no? Es decir, existen B y Q, perdón, existen Q y R con la propiedad de que A es B por Q más R, y R es residuo, es decir, R o es cero o baja el valor de delta. Ok, y ahora observo lo mismo de siempre. R es por A menos B por Q. A lo tomé en I, B lo tomé en I, R está en I, y entonces esto obliga a que R sea cero. Pero que R sea cero significa que A es B por Q, es decir, que A está en el ideal generado por B. Y así, I fue principal porque este fue arbitrario, porque A fue arbitrario. Ok. Sabiendo esto, me paso a estudiar dominios de ideales principales. En ejercicio, por ejemplo, en Z de I, encontrar el, el ideal, encontrar un generador del ideal generado digamos, por 2 y 6, vamos a decir, por ejemplo. Es lo que me vino a la mente. Ok, entonces pasemos a estudiar ahora ideales principales, ¿no? Ya que todo dominio euclidiano es de ideales principales. Entonces, veamos qué puedo decir de ideales principales en general, aunque no fueran euclidianos. Bueno, claro, un dominio de ideales principales es un dominio entero, diferente de cero, en el que todo ideal es principal. Todo ideal es principal, entonces todo dominio de ideales principales es noetheriano. Les recuerdo, ¿qué significa ser noetheriano? Que toda colección no vacía de ideales tiene elemento maximal. ¿Sí? Un anillo conmutativo unitario es noetheriano. Si toda colección no vacía de ideales tiene un elemento maximal con respecto a la contención. Todo el dominio de ideales principales es noetheriano. ¿Por qué? Pues, y esto usa axioma de elección. Si, supónganse que no, que tengo un dip que no es noetheriano, ¿no? Entonces hay alguna colección no vacía que no admite elemento maximal. Entonces, dado cualquiera en la colección, hay alguien en el que está contenido propiamente. Con el axioma de elección puedo escoger simultáneamente para cada elemento de la colección alguien en el que está contenido propiamente. Y luego ya con esa elección puedo recursivamente construir una cadena ascendente de ideales, ¿no? en el que cada miembro está contenido propiamente en el siguiente. Cada uno de estos ideales es principal, pero bueno, tomo la unión de esos ideales, la unión de esos ideales vuelve a ser ideal, porque si uno tiene una cadena ascendente de ideales de un anillo conmutativo unitario, la unión es ideal. Si es cadena, ¿no? Si es una colección arbitraria, no. Pero si es cadena ascendente, sí. Esencialmente porque si para sumar dos, puedo sumarlos dentro de aquel ideal con el índice más grande. Ok. Eh, esta unión de esa cadena es un ideal principal, porque estoy en un dip. Ok, tomen el generador. Ok, un generador. Pues ese generador tiene que estar en algún uniendo.
que estén algún uniendo, pero entonces ese uniendo ya es esa unión y entonces mi cadena realmente se estacionó ahí y ahí obtengo mi contradicción, ¿no? Porque, pues, por un lado la cadena me la había yo construido de manera que en cada paso la contención era propia y finalmente llegué a que no, que en algún lugar se estacionaba. Ok, entonces sí, en efecto, todo DIP tiene que ser neuteriano, usando el axioma de elección, al menos de acuerdo con la definición de neuterianidad que di. Ok, y algo importante, pero digamos muy difícil de ver en este momento, es que hay dominios de ideales principales que no son dominios euclidianos. Es decir, hay dominios de ideales principales que no admiten funciones euclidianas. Eh, Al final del curso planeo dar un ejemplo. Eh, el ejemplo o los ejemplos que conozco vienen de la teoría de números algebraicos, de nuevo. O sea, es decir, hay, hay anillos de enteros algebraicos para los que uno puede calcular el número de clase y ver que es igual a 1, y que por lo tanto es de factorización única. Eh, y al ser, puede uno, usando el que sabe uno que es de factorización única, puede uno probar que es de ideales principales, por un lado, ¿no? Es decir, por un lado puede uno calcular el número de clase y ver que entonces es de ideales principales, y por otro, argumentar para ver que no puede admitir una función euclidiana. Digamos, esa es a grandes rasgos la estrategia en los ejemplos que conozco y que voy a dar al menos uno al final del semestre. Ok, ahora propiedades que se satisfacen en todo DIP. En un DIP siempre hay máximos comunes divisores. Entonces, ahora, ¿qué cosa es un máximo común divisor? En general, en un DIP no tengo relación, no tengo el orden que tengo en los enteros, ¿no? No tengo un orden total. De manera que la definición de máximo común divisor, pues no la puedo dar en términos de que sea el elemento más grande que divide. Tengo que dar alguna condición que en los enteros sea equivalente. Y esa condición es en términos completamente de divisibilidad. Un máximo común divisor de dos elementos es un divisor común divisible entre cualquier divisor común. En un dominio de ideales principales, todo par de elementos tiene máximo común divisor. Vamos a probarlo. Tomemos dos elementos. Pues el ideal es principal, porque estoy en un DIP. Puedo tomar entonces un generador, digamos D. Y ese D es el candidato, ¿no? Porque yo sé que A está en este ideal, es decir, A es D por alguien, es decir, D divide A. Y similarmente, B es D por alguien, es decir, D divide a B. Entonces esto es claro. ¿Sí? Y además, como D está en en el ideal generado por A y B, puede ser expresado como, como, como combinación D lineal de ellos. Y esto es por la caracterización de los ideales de un anillo conmutativo unitario. Ok, entonces puedo escribir D de esta forma, para algunos S y T D. Y esto ya implica que, fíjense, si C divide A y C divide a B, pues entonces puedo escribir A como C por alguien, B como C por alguien, sustituir acá y factorizar C, ¿no? Yo sé que la suma distribuye el producto. Y así a que llego, a que D es este divisor común por alguien. Y así C divide a D. Entonces sí existe, ¿no? El máximo común divisor.
y lo puedo encontrar como cualquier generador de este ideal. Entonces, ojo, eh, los generadores de este ideal son precisamente los asociados de D. Y puede haber muchos asociados de D si hay muchas unidades. Entonces, por eso dice uno un máximo común divisor, porque ahora ya no hay certeza de unicidad. En los enteros mismos no había certeza de unicidad, porque, porque D y menos D eran máximos comunes divisores. Claro que como había un orden total, uno prefería quedarse con el positivo, como para tratar de esquivar la ambigüedad. Pero la ambigüedad siempre estuvo ahí y sigue estando, ¿no? Porque puede haber muchas unidades. Ok, ahora, en un dominio euclidiano, el máximo común divisor puede ser calculado algorítmicamente, o un máximo común divisor puede ser calculado algorítmicamente. Fíjense que aquí, en esta prueba, la cuestión es, ok, pero cómo calculo D, ¿no? O sea, pues, podría yo calcular D si pudiera yo calcular S y T. ¿No? Es decir, si me pregunto por un algoritmo que para cualesquiera A y B me produzca un D, pues una forma de hacerlo sería dar un algoritmo que dados A y B me produzca un S y T para el que yo pueda garantizar que esto es máximo común divisor. Y es el mismo algoritmo de Euclides, la misma técnica que se usaba para los enteros sigue funcionando, ¿no? Digamos que A y B son, son elementos de mi dominio euclidiano D, ¿no? Que lo pongo euclidiano bajo mi función delta. Supongo que este es euclidiano y entonces tomo A y B elementos distintos de cero. Ok, y fíjense, y tomo, pues si por ejemplo, tomo el que tenga valor de delta más grande, ¿no? Entonces digamos, sin pérdida de generalidad, delta de A mayor o igual que delta de B, ¿no? Sin pérdida de generalidad. Ok, y entonces divido, ¿no? Y entonces escribo A igual a B por Q1 más R1 con delta de R1 menor que delta de B. Y observo lo siguiente. Si R1 es 0, ya terminé, ¿no? Porque si R1 es 0 es porque B divide A y así un máximo común divisor entre A y B sería B. Ok, si R1 no es 0, observo también lo siguiente. El máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y R1. ¿Por qué? Porque cualquier divisor común de A y B, claro que divide R1, y cualquier divisor común de B y R1, claro que divide A. ¿Sí? Entonces así, cualquier divisor común de A y B es divisor común de A y R1, y cualquier divisor común de B y R1 es divisor común de A y B. Ok, de manera que calcular el máximo común divisor de A y B equivale a calcular el máximo común divisor de R1 y B. Con la ventaja de que este ya bajó. Entonces divido ahora B entre R1. Y de nuevo delta R1. Bueno, perdón, R2 igual a 0 o su delta menor. Menor a quién, menor aquel entre el que estoy dividiendo. Mismas consideraciones, máximo común divisor entre estos dos es igual a máximo común divisor entre estos dos. Si R2 es 0, el máximo común divisor es R1. Y R1 ya está escrito en términos de A y B. Ok, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento, como los deltas van bajando, en algún momento, claro que llega uno, vamos a decir, a R,
digamos que voy a poner un paso más aquí para después poder ver bien a qué se llega hasta el final. Aquí dividiría R1 entre R2. R2 Q3 más R3, digamos, con R3 igual a 0 o delta de R3 menor que delta de R2, que es aquel entre el que estoy dividiendo. Ok, etcétera, ¿no? Entonces en algún momento llego a, digamos, n menos, R n igual a Rn menos 1, perdón, Rn menos 1 igual a Rn por Qn más 1 más 0, ¿no? Esa es la cuestión, en algún momento llego a que esto es más 0. Y en ese caso, Rn es el máximo común divisor de A y B. Un máximo común divisor de A y B. ¿Sí? Y así, si tengo un algoritmo para calcular el cociente y el residuo, algoritmo porque que tengo, por ejemplo, para los enteros o para los polinomios, esto es un algoritmo para calcular máximo común divisor, que además puede ser escrito ya como combinación de lineal. Vamos a ver por qué brevemente. La razón es la misma que la correspondiente en los números enteros, y eso es, digamos, para eso nada más voy a escribir aquí el penúltimo, que sería Rn menos 2 igual a Rn menos 1 por Qn más Rn. Y observen, de aquí puedo despejar Rn, luego del anterior puedo despejar Rn menos 1 y sustituir, etcétera, ¿no? Entonces puedo ir despejando y sustituyendo de manera que los índices de los RJ, el índice J vaya disminuyendo, ¿no? Hasta desaparecer. Ok. Bien. Ahora, otro teorema muy importante que da mucha comodidad para lidiar con irreducibles en DIPs, ¿no? Y es que en un DIP todo irreducible es primo. Y en general ya sabemos que en cualquier dominio entero todo primo es irreducible. ¿Sí? Bueno, pues en un DIP todo irreducible es primo. Vamos a ver por qué. Tomen un elemento irreducible del DIP y supongan que divide a un producto. Yo quiero mostrar que entonces divide alguno de los factores, divide a o divide a B. Entonces, si A pertenece a este ideal, pues es porque A es C por alguien, es decir, C divide A, y entonces no habría nada que mostrar. Entonces supongamos que no está. Entonces, como D es D, existe este ideal, está generado por alguien, ¿sí? Por algún R. ¿Sí? Ok. Ahora bien, como A no está en D, el ideal generado por C está contenido propiamente en este ideal, porque A no está en el ideal generado por C. Ok, es decir, el ideal generado por C está contenido propiamente en el ideal generado por R. Ok, ahora bien, C es irreducible y así el ideal que él genera es maximal en el conjunto de ideales principales propios de D. Es uno de los ejercicios que dejé al principio. Ok, y este está contenido propiamente en este, pues ¿qué debe pasar? Que este no puede ser un ideal principal propio. Pues tiene que ser todo D, así que es principal. Ok, pero al ser todo D, a lo que llego es que este ideal es todo D. Pero si este ideal es todo D, es porque el 1 puede ser expresado como combinación D lineal de estos dos elementos, ¿no? Caracterización del ideal generado por un subconjunto de un anillo conmutativo unitario. Ok, pero ya que llegué yo a esta expresión, multiplico por B. Multiplico por B, llego a esto, y observen
por hipótesis, C divide A por B. C divide a este. Y claro que C divide a este, ¿no? C ahí ya aparece. Ok, entonces este es C por alguien, este es C por alguien, entonces C aparece en ambos, ¿no? C por alguien más C por alguien. Y entonces puedo factorizar C. ¿Y a qué llego? A que C divide a B. Y eso es todo. Entonces, en un dominio de ideales principales, todo irreducible es primo. Y de cierta forma, llegamos a la razón, o a una razón conceptual de por qué en los números enteros estamos acostumbrados a tratar ambas condiciones de manera equivalente, de reducibilidad con la primalidad. Ok, teorema. Todo dominio de ideales principales es de factorización única. Ok, tomen un dominio de ideales principales. Ya vimos que todo dominio de ideales principales es noetheriano. Ya vimos que todo dominio entero noetheriano admite factorización en irreducibles. Así, la factorización en irreducibles en D es posible, es decir, todo elemento no cero ni unidad de D puede ser escrito como un producto finito de irreducibles. Bien. Supongamos entonces que tenemos un elemento que puede ser, que tenemos un elemento y que tenemos dos factorizaciones en irreducibles de este elemento. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que los B's son primos. Es el teorema anterior. Todo irreducible es primo. Entonces, los B's son primos. Ok, ahora B1 divide B1, ¿no? B1 por esto es igual a esto. Entonces B1 divide a este producto. Entonces B1 tiene que dividir a uno de los factores. Entonces B1 tiene que dividir a alguno de los Cs. Digamos, salvo reordenar o salvo permutar, que B1 divide a C1. Ok, B1 divide a C1, es decir, C1 es B1 por alguien. Es B1 por alguien. Pero B1 no es unidad. Y C1 es irreducible. Entonces Q tiene que ser unidad. Ok, pero entonces C1 y B1 son asociados. Ok, son asociados y así puedo escribir C1 como U1 por una unidad. Lo escribo y sustituyo, en lugar de C1, escribo esto. Y llego a esta igualdad. Y estoy en un dominio entero, entonces puedo cancelar B1 y llegar a esta igualdad. Y veo entonces cómo proseguir, cómo seguir con el procedimiento. Es decir, ahora me enfoco en B2, que es primo, y veo que lo puedo cancelar con alguien. Y así voy cancelando hasta que llegue yo al último. Hasta que yo llegue a que del lado izquierdo solo hay uno. Entonces, lo cancelo, ¿no?, con alguien. Y veo entonces que para empezar sí tenía que haber sido S igual a T. Y dos, en el proceso, fui cancelando cada quien con fui viendo que cada B era asociado del correspondiente C cuando iba yo a cancelar. Y eso termina la prueba, ¿no? Porque ya llegué a que la factorización como productos irreducibles es única. ¿Sí? Y lo hice, fíjense, observen cómo lo hice. Lo hice, usé que estos son primos y estos son irreducibles.
eso en particular, o sea, es decir, puedo extraer algo un poquito más, una afirmación un poquito más abstracta y decir que si en un dominio entero tengo una lista de primos y una lista de irreducibles y se satisface la igualdad, automáticamente S es igual a T y cada vez puedo aparear de manera que cada vez sea asociado de exactamente un C. Um, bien. Y finalmente, dominios de factorización única. Algunos hechos sobre dominios de factorización única. Y es que todavía en un dominio de factorización única hay máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿Qué cosa debería ser un mínimo común múltiplo? Pues un múltiplo común que divida a cualquier múltiplo común. Pues ellos siempre existen. Claro que ahora como podría ser que mi dominio de factorización única no fuera de ideales principales, tengo que recurrir a alguna otra prueba. Y a la prueba a la que recurro es el truco de descomponer A y B en producto de irreducibles y tomar los primos que aparecen a los exponentes mínimo y máximo de los exponentes con los que aparecen en A y B. ¿Sí? Es decir, un truco que se usa mucho, que ya usábamos desde álgebra superior en los enteros. El mismo truco funciona. Y claro, tomando en cuenta, lidiando también con los casos en los que A y B pueden ser cero o unidad. Y nada más aquí. Digamos, el que aquí sea máximo, para que para el máximo común divisor tome uno el mínimo de los exponentes y para el mínimo común múltiplo tome uno el máximo de los exponentes, no debería realmente causar confusión, ¿no? Porque, digamos, si me enfoco en el primo correspondiente, digamos en este caso P1, uno quiere la máxima potencia de P1 que quepa en ambos. Para que quepa en ambos, ¿no? Es decir, para que divida a ambos, no puede sobrepasar al mínimo. Esa es realmente la razón por la que aparece el mínimo. Eh, y para el mínimo común múltiplo, lo que pasa es que uno quiere la potencia que sea la más chiquita en la que ambos quepan. Y por eso toma uno el máximo, porque es la más chiquita en la que ambos caben. Entonces no debería realmente haber confusión. Okay, un par de ejercicios. Un ejercicio que es en esta localización de los enteros, ¿no? Es decir, cuando uno invierte todos los enteros no divisibles entre P, ¿no? Ya obteniendo así todos los racionales de la forma A entre B en los que P no divide a B, pues mostrar que en esa localización P es irreducible y de hecho es esencialmente el único irreducible. Entonces, un ejemplo de que puede haber poquitos irreducibles. ¿Sí? De hecho, este es un dominio de factorización única. Entonces, es un dominio de factorización única con solo un irreducible salvo asociación. Es decir, todo irreducible es asociado de P. Digamos, en contraste con lo que sucede, por ejemplo, en los enteros, ¿no? que uno de los teoremas de Euclides afirma que en los enteros hay un número infinito de números primos.
Em, ok, y otro ejercicio que, digamos, escribe, lo que hace es expresar la, el hecho de que un dominio entero sea de factorización única en términos de grupos abelianos libres. Digamos, para hacer una reflexión en términos de grupos abelianos libres. Ok, finalmente, un poquito del teorema de Kummer. Esta parte es puramente cultura general. Esto no está sujeto a evaluación en este curso. Un dominio de Dedekind es un dominio entero noetheriano, enteramente cerrado, en el que todo ideal primo no trivial es maximal. Entonces, quizá aquí lo único que voy a dejar sin definir es qué significa ser enteramente cerrado. Quizá hacia el final del curso lo defina. Okay. La cuestión es que los dominios de Dedekind son una clase muy importante de anillos, porque todo anillo de enteros algebraicos de, de, correspondiente a una extensión finita de los racionales es dominio de Dedekind. Y resulta ser que todo dominio de Dedekind tiene un grupo abeliano finito asociado, llamado el grupo de clases de ideales, cuyo orden es llamado el número de clase de D. Y resulta ser, y es un teorema no trivial, que este grupo, el grupo de clases de ideales, es trivial, ¿no? Tiene solo un elemento, sí y solo sí, D es un DFU, y es sí y solo sí, mi dominio de Dedekind es un DIP. Y la definición es que un número primo positivo es regular si él no divide al número de clase del anillo de enteros algebraicos de esta extensión finita de Q, del campo que resulta de adjuntar a Q una raíz pésima primitiva de la unidad, ¿no? Se llamado el campo ciclotómico pésimo, ¿no? En particular, P es regular si el número de clase, si el número de clase es 1, es decir, P es regular, en particular si el anillo de enteros ciclotómicos pésimo es de factorización única, entonces P es regular en particular. Bien, pues realmente un teorema muy impactante de Kummer es que si P es un primo regular, entonces la ecuación de Fermat no tiene soluciones enteras, además de las triviales. Es decir, Kummer demostró el último teorema de Fermat para primos regulares. Y fue el último gran progreso, hasta donde yo sé, antes de la prueba de Wiles, que ya es una prueba completa. Entonces, observen, tuvieron que pasar más de 140 años entre el teorema de Kummer y el teorema de Wiles. Kummer mismo conjeturó que hay una infinidad de primos regulares, hasta donde este sigue siendo un problema abierto. Y después Siegel conjeturó que bajo cierta medida, bajo cierta manera de medir la densidad de los primos regulares en el conjunto de todos los primos, el 60% de todos los primos son regulares. Ok, y aquí pues una lista de regulares y una lista de irregulares, también los hay irregulares. Ok. Y un poco de tarea.